Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Los invitados aún no presentados. Me parece que los dos invitados son sumamente jóvenes. Sí, a lo mejor sus papás no se conocían cuando Billie Holiday estaba... No. Ya están los dos invitados aquí en cabina. Y sí, bueno. Les preguntamos algo relacionado con Billie Holiday. A ver, invitado a uno presentado número 1. El jazz de Billie Holiday. A ver, ¿qué le dice? Una respuesta una pregunta directa y una respuesta muy clara. Muy clara. Pero no le dice absolutamente nada. Bueno, lo he escuchado así, puedo meterme a escuchar un poco más y leer un poco, pero así, si alguien me agarra en la calle y me pregunta, ¿no? Billie Holiday. No. A ver qué nos dice el invitado. Pienso que es algún politólogo o algo así. Ya que estamos en el tema, ¿verdad? El invitado uno presentado número 2. Yo la información que tengo es la que venía escuchando. Bueno, entonces, la verdad es que no hay mucho que platicar. La juventud de los invitados a uno presentados de cierta manera. Sí, Billie Holiday. Gracias, y nos delata a nosotros. Por supuesto, también. Eso es importante dejarlo claro. Pero muy bien, vamos a empezar entonces ya a conversar acerca del tema. Lo que vamos a tratar hoy es el hecho de que, bueno, la bancada líder se convirtió esta semana en la fuerza mayoritaria en el Congreso de la República. Suma en este momento 52 parlamentarios, luego de que a sus filas se incorporaron un diputado oficialista y 3 de la Gana y 1 de Victoria. Así que para hablar del tema, ahora sí, invitados presentados con todas las de la ley. Aquí en la cabina de primera hora está con nosotros tanto Jonathan Lemus, quien es investigador y analista político de la Universidad Rafael Andívar, como Cristian Castillo, quien es analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos de Guatemala. A los dos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en A Primera Hora. Y más adelante tendremos un contacto telefónico tanto con Alex Castillo, del Partido Patriota, diputado, y con Roberto Villate, jefe de la bancada líder. En unos minutos para que ellos también aporten a esta charla. Así que empecemos con Jonathan Lemus. ¿Cuál es la lectura inicial que usted da a que haya cambiado la relación de fuerzas ahí en el Congreso y que ahora sea la bancada líder la que tenga más diputados? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, como vimos hace 2 días, la bancada líder ahora tiene 52 diputados, convirtiéndose en la bancada mayoritaria en el Congreso. Creo que no es necesariamente de sorprenderse, dado que desde el 2002, incluso antes de que se tomara posesión en esta administración, en estos diputados, hubo muchos cambios dentro de los partidos políticos. El transfugismo ya es un fenómeno consolidado en Guatemala, lamentablemente. A veces lo tomamos como normal, tristemente, como debería ser normal, pero en este contexto pues lo vemos ya como una práctica que se ha acentuado. Me parece interesante, dado que cuando vemos los resultados de las elecciones en el 2011, Líder tenía una bancada de 14 diputados. 14, en efecto, sí. Que obviamente ahorita que se triplicó ese número, entonces me parece que no necesariamente corresponde a la voluntad popular, y esa es una de las críticas que se han hecho. Ahora, más adelante, podemos ir analizando cuáles son los incentivos de los diputados como individuos para poder hacer estos movimientos. Lo último que quería mencionar para comenzar es que yo no creo que esto sea una tendencia que se vaya a mantener, en el sentido que hemos visto que van y vienen los diputados, entonces estos 52 no necesariamente se van a quedar hasta el final. Por eso fue que en la presentación hablamos de en este momento son 52 diputados. Las cosas pueden cambiar tan drásticamente como para mañana y ya que las cifras sean distintas. Claro, el presidente mismo dijo que en algún momento van a volver el Partido Patriota a ser la fuerza mayoritaria. Al final parece un juego de quién va ganando. Hablando de eso, ayer el presidente Pérez Molina dijo que esto no le afectaba al partido oficial, pero por su lado Roberto Villate, que como les digo estará con nosotros por la vía telefónica en algunos minutos, dijo que las declaraciones del mandatario eran una muestra de debilidad. Cristian Castillo, buenos días, ¿qué nos dice de eso? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Jonathan y un gran saludo a todos los que nos escuchan. Yo quisiera proponerles una lectura que trascienda al Congreso de la República. Me parece que estos movimientos nos relatan ya movimientos preelectorales. Y ahorita estamos discutiendo concretamente la bancada líder, pero hace unas semanas debemos recordar, por ejemplo, el desplazamiento de los hermanos Kej hacia la UNE. Lo que estamos viendo es el desplazamiento ya de estructuras de tierra. Es decir, de estructuras territoriales, de caudillos que en alguna medida ya están buscando las fuerzas mayoritarias que puedan pasar a una eventual segunda vuelta electoral en el año 2015. Y Líder, claro, hace ese anuncio de que iba a tener una bancada de más de 50 diputados. Yo quisiera
digamos, someter a debate el tema de que han logrado mantener unidad en una bancada que ha crecido al 300%. ¿Cuánto les vaya a durar? No sabemos, pero lo que sí es claro... Pero les ha durado hasta ahora. Y les ha durado hasta ahora. Y lo que es muy claro es que están sumando estructuras caudillistas que pueden representar votos. Por ejemplo, Victoria, un partido familiar. Misco y Escuintla. Totalmente. Loaiza, el mismo movimiento de Barrios Falla, que en su momento sale de todos y al final llega a fortalecer a un partido que no tiene mucho despliegue partidario y que no tiene mucha estructura. ¿Y estos caudillismos se mantienen con la misma fuerza que tenían en el proceso electoral anterior, por ejemplo? Me parece que han tenido desgaste. Efectivamente, ya no pueden garantizar la suma de votos que en algún momento representaron. Pero hay otro elemento que quisiera traer a la mesa, que es el reencuentro de facciones que en algún momento salieron de la UNE, otros que estuvieron en la alianza UNE-Gana y que ahora pareciera que se están reencontrando en el escenario de líder. Y me parece que hay que hacer una lectura más allá de los diputados, que son los rostros visibles que nosotros tenemos para el análisis. Debemos ir viendo un poquito atrás quiénes están detrás de esas bancadas, quiénes han sido los financistas y qué capitales se están en este momento unificando en torno a la figura del partido líder y su posible espacio electoral en el año 2015. Bueno, ya con nosotros por la vía telefónica, tal como se los habíamos ofrecido, están Alex Castillo, diputado del Partido Patriota, y Roberto Villate, jefe de la bancada líder. Con ellos vamos a conversar acerca de lo que estamos aquí tratando, así que empezamos con el diputado Villate. ¿Qué opinión le merece lo que están diciendo aquí nuestros analistas invitados? Todo esto relacionado con que las fuerzas se están moviendo y lo que esto puede significar en el próximo proceso electoral. Adelante, buenos días. Buenos días, diputado Villate, ¿nos escucha? Algún problema técnico tenemos, pero lo vamos a arreglar en este preciso momento. Y en cuanto tengamos las señales de luz verde de nuestra cabina contigua, podremos seguir con esta charla. ¿El diputado Castillo sí se encuentra con nosotros? Sí, a la orden. Muy bien, entonces podemos formularle a usted la pregunta. ¿Cuál es la visión que tienen desde el Partido Patriota de lo que ha ocurrido esta semana? La bancada líder, ahora como nueva... Buenos días, diputado Villate, ¿nos escucha? Algún problema técnico tenemos, pero lo vamos a arreglar en este preciso momento. Y en cuanto tengamos las señales de luz verde de nuestra cabina contigua, podremos seguir con esta charla. ¿El diputado Castillo sí se encuentra con nosotros? Sí, a la orden. Muy bien, entonces podemos formularle a usted la pregunta. ¿Cuál es la visión que tienen desde el Partido Patriota de lo que ha ocurrido esta semana? La bancada líder, ahora como nueva fuerza mayoritaria en el Congreso. Adelante, le escuchamos, buenos días. Buenos días, Luis Felipe, Beatriz, a todos los amigos, muchas gracias por el espacio. Definitivamente los movimientos que se están dando en el Congreso responden, como bien lo decía un compañero en cabina, a movimientos preelectorales. Quiero resaltar mucho que lo que ha sucedido es de que muchos de los diputados que fueron electos por el Partido Patriota, nosotros siempre hemos tenido que en base a resultados es que se van dando los espacios a las futuras elecciones. Resulta que algunos gobernadores han hecho un excelente trabajo en sus distritos y los diputados pues han desaparecido totalmente de la escena de su labor que tienen de mediación, de fiscalización, y por eso pues ya no se sienten muchas veces cómodos por eso mismo, y entonces buscan efectivamente una reelección, cosa que en el partido se les ha dificultado porque han habido liderazgos que han crecido mucho más que ellos, y por esa razón nosotros hemos tenido la baja en estos últimos meses. Diputado Villate, ¿ya nos acompaña por la vía telefónica? Sí, muy buenos días. A usted la siguiente pregunta. ¿Podemos hablar un poco de estos movimientos preelectorales a los que hacían referencia a nuestros invitados que nos acompañan en cabina? Muy buenos días. Muy buenos días. Lastimosamente no tengo todo el contexto porque se cortó la llamada hace unos minutos. Pero si usted me apoya un minuto, yo le voy a poder contestar. Con mucho gusto, diputado Villate. En realidad, lo que planteaban aquí nuestros panelistas es que estos cambios que se dan en el Congreso de la República, que un diputado se va para allá, 3 diputados se van con ustedes y van así sumando parlamentarios hasta convertirse en la fuerza mayoritaria, esto obedece a movimientos preelectorales, gente que está teniendo ya la visión de lo que pueda ocurrir en los comicios de 2015. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto? Vea, muy buenos días a todos ustedes. Yo creo que
el Congreso, siendo una institución eminentemente pública, totalmente abierta, nos podemos dar cuenta de muchas variantes. Hay diputados que desean reelegirse. Hay diputados que por eso en algún momento toman un cambio de partido. Quizá hay otros que ya no lo quieran hacer, pero han tenido problemas dentro de su institución. Y por eso mejor emigran a otra bancada. Alcancé a oír algo así de 4 diputados de Cobán que se van para otro partido, del partido oficial emigran a otro. Y otro, por ejemplo, con ellos lo que tengo entendido es de que el Ejecutivo entra en pleito favoreciendo al gobernador por X razón, porque él va a ser candidato, y entonces ellos se van para el otro partido. En fin, piense usted un motivo o una razón por la cual los diputados se puedan ir a otro partido y posiblemente tenga una poca de razón. Y en el caso de los 5 diputados que recién se sumaron a su bancada, ¿cuáles fueron las razones que motivaron este traslado? Tengo entendido que el señor, el doctor Sandoval de Jalapa, que es de la estructura, era secretario departamental del partido oficial, en su momento manifiesta que él no tiene ningún interés más en continuar porque todo aquello que prometieron en inversión social y algunos otros temas con relación a Jalapa, no le cumplieron a Jalapa y era una restregadera de cara que le hacía constantemente al diputado, y entonces no se da esa circunstancia. Lo más fácil es decir, señores, yo rompo relaciones con este partido que no me ha cumplido, no le ha cumplido a Jalapa. Esos son los comentarios, por ejemplo, de él. En cuanto a Jaime Martínez, él claramente lo dejaba establecido también, que una de las razones por las que se iba al partido líder es sencillamente porque tenía todo el interés social de participar. En este sentido, valdría la pena ya empezar a leer algunos de los mensajes de la audiencia. Tránsfuga es sinónimo de traidor, una persona sin valores, dice Imagine. Por otro lado, nos dicen, bueno, ¿y cómo queda la ideología en todo esto? ¿Qué opina de ello el diputado Alex Castillo? Bueno, mire, respecto a lo que decía mi compañero, definitivamente muchos diputados buscan su reelección, pero también hay que ser muy honestos, señor. Esta elección que viene va a ser una elección mucho más apretada, porque los 3 lugares que van a encabezar seguramente van a tener mucho menos votos que en las anteriores elecciones, lo cual dará para que ganen alrededor entre 45 y 50 diputados, no como lo hicimos nosotros, que ganamos 57 en la última elección. Entonces hay que ser honesto con la gente, hay que ser honesto con los diputados, porque no a todos se les puede dar reelección. Yo no sé cómo van a ser los compañeros del líder en el caso de Quetzaltenango, que tienen 5 diputados y solo hay 7 curules. Entonces, ¿cómo les van a cumplir a cinco diputados que tienen en sus filas? Pero volviendo a la pregunta, nosotros creemos que esta elección va a ser un poco más fuerte, va a ser mucho más reñida, va a ser mucho más estrecha, y eso no va a permitir que muchos diputados se reelijan. Por eso los movimientos, nosotros no nos alarma eso, porque los liderazgos departamentales no solamente están en un diputado, están los gobernadores, incluso hay otras figuras que empiezan a hacer un buen trabajo, y nosotros como partido oficial sí calificamos primero la acción que hacen ellos con su gente, y esa es la razón por la cual muchos de ellos se sienten ahora incómodos, porque ya no son, digamos, los que llevan la cabeza del departamento, y lógicamente buscan otro lugar, otro carro para poder competir. ¿Qué nos dice Jonathan Lemus de lo que ha escuchado hasta ahora de parte tanto del diputado Alexander Castillo como del diputado Roberto Villate? Bueno, un factor que yo identifico en este caso es algo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, y es la centralización en la asignación de candidaturas. No vemos un proceso democrático al interno del partido político que pueda resolver estas disputas de las que habla el diputado Castillo. Cuando un diputado distrital ve que el Comité Nacional ya le dio su aval a otro candidato, entonces decide salir del partido. Entonces vemos que aquí hay un problema más de un sistema de partidos políticos que no tiene ese tipo de mecanismos, ¿verdad?, para poder resolver este tipo de situación. También hay algo que él dice que me parece preocupante, diputados que se desaparecieron del mapa y que quieren una reelección. ¿Cómo un diputado que está consciente de que no hizo bien su trabajo va a buscar una reelección? ¿Y cómo los partidos políticos pueden de una otra manera aceptar que un diputado que está siendo mal evaluado también pueda participar a través de su organización?
Cristian Castillo, ¿cuál es su opinión al respecto? Me parece que el factor común en ambos diputados ha sido evidenciar el pragmatismo político que hay en este momento en la clase política guatemalteca. Ambos nos refieren precisamente a que el transfugismo tiene que ver con la búsqueda de poder reelegirse. Y en esa búsqueda de reelección se sacrifica los planteamientos ideológicos que puedan tener y el partido, dejando nuevamente al partido como un vehículo electoral, un vehículo meramente que le permite postularse y buscar un espacio dentro del Congreso de la República. Acá lo que llama poderosamente la atención es cómo se ha venido agudizando el tema de los conflictos personales y que esos conflictos personales terminan en divisiones internas de partidos y terminan en emigrar de facciones específicas. Lo vimos con el partido de Avanzada Nacional, por ejemplo, cuando Óscar Berché emigra del PAN y gana las elecciones con la gana. Y eso se ha venido agudizando hasta llegar a lo que estamos viendo en este momento. Particularmente a quien le está tocando pagar el costo de esto es al oficialismo. Ya lo decía el diputado Villate con el tema de Jalapa, pero también las pugnas internas en Zacapa, por ejemplo, han llevado a que la gobernadora que entró en pugna con los diputados y termina esa pugna en la emigración de los diputados. Y esto lo hemos visto en Zacatepeques, lo hemos visto en diferentes espacios. Me parece que esa personalización de la política está aniquilando prácticamente el sentido de representación de la democracia guatemalteca. Bueno, y para terminar con nuestros invitados telefónicos, a mí me llamó mucho la atención una declaración que recogió ayer nuestro compañero Edwin Pitán del jefe de la bancada, Roberto Villate, porque la pregunta aquí de fondo es qué van a hacer con esa mayoría parlamentaria, ya que según esta declaración que es nuestro titular hoy en el Patrullaje Informativo, usted anunció que tras alcanzar esta mayoría, una de las prioridades va a ser buscar dar vigencia a la pena de muerte. ¿Qué nos cuenta al respecto, diputado Villate? Bien, nosotros entendemos que siendo hoy 52 diputados, o quizá a fin de mes o a principio de agosto 55, no tenemos el número mágico de 80 y necesitamos de alguna manera llegar a consensos, a coaliciones y compromisos, como lo dice el doctor Valdizón con la teoría de las 3T, y poder llegar al consenso para la aprobación de diversos temas. Igualmente con el partido oficial, porque nosotros en el mes de enero de este año hicimos el planteamiento de que íbamos a apoyar la agenda que fuera del partido oficial o cualquier otra bancada que tuviera que ver con temas de nación, y esto lo vuelvo a ratificar hoy. Con el tema de la pena de muerte, le voy a tocar la puerta a cada uno de las bancadas y les pediré el apoyo, incluso al partido oficial, con la propuesta de que entre en vigencia en 2016 o 2017, conforme a la Constitución, conforme al Pacto de San José, para que se pueda llevar a cabo el indulto presidencial por recurso de gracia, como se le llama, y el presidente de ese momento definir o pena de muerte o cadena perpetua. Pero yo sé que debo tocar las puertas de cada uno de ellos. Y si tengo que hablarles al momento de entrar al baño para pedirles el apoyo para este tema, lo voy a hacer. Y para temas de inversión, de educación, de salud, como lo tiene contemplada la agenda líder en las 14 propuestas. ¿Qué nos dicen al respecto desde el partido oficial, Alexander Castillo? Quiero tocar dos temas si fueran tan finos. Primero, las pugnas que comentan no son pugnas. Hay que visualizarlas como son. El Partido Verde no le ha garantizado a ninguno de sus diputados actuales una reelección si no han hecho un buen trabajo en sus distritos. Entonces, no son pugnas. Simplemente ellos han dejado, muchos que han emigrado, han dejado de tener ese liderazgo y lógicamente se sienten mal acá porque el partido sí no vende las candidaturas ni está ofreciendo cosas que no se puedan cumplir. Y en el tema del hemiciclo parlamentario, el día de ayer Cristian, creo que es en el programa que tiene en la noche en Canal Antiguo, mencionaba que hay un bipartidismo, o mencionaba el otro compañero que está en ese programa. Les quiero comentar que no hay ningún bipartidismo. Los temas que hacen falta para trabajar en el hemiciclo, y muchos de ellos se pueden hacer en 3 lecturas. Por lo tanto, necesitamos 80 votos. Entonces, todavía da para que el Partido Patriota, junto con una buena conversación y una buena negociación con los demás partidos pequeños, si los quieren llamar así, que ninguno es pequeño, finalmente, se pueden lograr los acuerdos. Por lo tanto, aún no nos obliga ni nos habría a tener que hablar con líder en todos esos temas.
Bueno, tanto al diputado Roberto Villate como al diputado Alexander Castillo les damos las gracias por haber contestado estas llamadas. Nuestros analistas invitados. Nuestros radioescuchas, como siempre, contribuyen con sus mensajes que nos están enviando por medio del 89. Y aquí la charla nunca se termina. Por supuesto que no. Nos dice una persona, lo que manda en el Congreso es el color del billete. También nos dicen, así como llegaron, la negociación será por 8 meses y luego la desbandada. Son los negocios mediáticos. Dejan el barco para subirse a otro que flotará en las próximas elecciones. Esta es la percepción de un radioescucha. ¿Cómo voy a votar por diputados si los presentan en paquete? Nos dice otro. ¿Quiénes son? Alfredo Chitaician describe estos movimientos como un reacomodamiento de mezquinos. Y también nos dice Héctor, ¿y dónde queda el que votó por el tránsfuga? Y otra persona nos dice, el transfugismo es una manifestación de algo más serio, el que los partidos políticos no son instituciones con principios, valores o ideología definida. Hablemos de la agenda legislativa. Cristian Castillo, ¿y qué le toca ahora al partido líder en este momento que tiene más diputados que todas las bancadas? Es un momento importantísimo para el país porque estamos en este segundo semestre ante la designación de las más altas autoridades del organismo judicial. Vamos a tener la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. Eso está en camino y no cerca, La definición, por ejemplo, del próximo Contralor General de Cuentas, el tema del Instituto de la Defensa Pública Penal, que son temas de cuotas, digamos. Ahí lo que van a negociar los partidos y precisamente lo que busca el líder es tener una cuota, habiendo quedado fuera de las cuotas anteriores. Si lo pensamos rápidamente en la elección reciente en el Congreso de la República, la designación de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, líder no puso ningún magistrado, digamos. Quedó fuera de la posibilidad de la designación de una magistratura. Entonces me parece que esta recomposición al líder le beneficia, lo pone en una mejor posición para negociar cuotas. Pero además la dinámica cotidiana del Congreso de cada segundo semestre de año. Hay que preparar el presupuesto de ingresos y egresos del 2015, hay que ver el tema de bonos y préstamos para financiar el presupuesto 2014, hay que negociar la junta directiva. Posiblemente será que van a buscar la presidencia desde la bancada líder en el último año, un año electoral decisivo para ellos y para el oficialismo. Hay que empezar a negociar también la transición hacia el próximo gobierno, y es ahí donde creo que está la estrategia del líder, buscar preparar las condiciones para un gobierno que eventualmente lo encabezarían ellos, y buscar, por ejemplo, el tema de condiciones fiscales para poder gobernar. Llama poderosamente la atención que el diputado Villate hablara del tema de la ley de inversión, de la iniciativa de ley de inversión. Esa iniciativa que ha generado tanta controversia, por un lado ofrece recursos frescos, recursos inmediatos para el Estado, pero en el mediano y largo plazo es totalmente contraria a la competitividad del país. Pero me parece que se están empezando a preparar el líder de cara a una posible transición y que ellos ya se ven gobernando, y el patriota, me parece a mí, empezando a negociar impunidad, es decir, poner jueces para evitar la persecución penal, tratar de influir en poner al próximo Contralor General de Cuentas para la no persecución por la vía del uso de los recursos públicos. Es decir, hay una especie de transición pactada. Me llama a mí poderosamente la atención el tema de la aplanadora rojinaranja, porque ahora nos quedamos en manos de 100 diputados, 48 del oficialismo y 52 del líder, que lo que han hecho en las últimas votaciones es votar en bloque. Votan por la ampliación del presupuesto, votan por el préstamo de 280 millones, votan por una serie de temas económico-financieros que a ambos les benefician. ¿Y dónde quedaría, por ejemplo, la iniciativa de reformas a la ley electoral y de partidos políticos en este panorama, Jonathan Lemus? Bueno, yo creo que de inicio se sabe que esta reforma que se planteó no necesariamente ataca los problemas de fondo del sistema de partidos políticos. Si hablamos, por ejemplo, del tema de esta mañana, el transfugismo, no lo vemos ahí de ninguna manera. Yo no soy partidario de que se prohíba el transfugismo, es decir, es prohibido pasarse de un partido a otro, porque ese tipo de soluciones al final no conllevan a una solución de fondo. Pero me imagino que sí es partidario de desincentivarlo. Sí, se tiene que desincentivar, pero a través de mecanismos institucionales, ¿verdad? A través mecanismos internos de los partidos políticos. Exactamente, una reforma real del sistema de partidos políticos, y eso no lo vemos realmente reflejado en la propuesta. Sabemos que al final
como decía Cristian al inicio del programa, todos estos movimientos son preelectorales y las reglas del juego al parecer ya están establecidas y yo no veo un incentivo mayor para reformar esas reglas porque las personas que están en este momento en el Congreso pues se benefician de esas reglas. Entonces eso yo creo que es el panorama que veo a la ley electoral. Ahora bien, antes de darle la palabra a Cristian Castillo, me gustaría que Jonathan Lemus recordara algo por lo cual vino ya antes del programa. Y recuerdo que fue un estudio que de algún modo estaba titulado como Partidos Franquicia. Sí. Esto está vinculado con todo. Sí, definitivamente es la consolidación de este modelo que en ese momento se posicionaba como una descripción académica de lo que sucedía. Vemos que los partidos ya son tomados como una marca electoral. Los diputados, recuerdo un diputado que incluso es más joven que yo y dijo que el partido... es decir, Sí, y dijo que el partido líder era como el Real Madrid, que ese le iba a dar la oportunidad de llegar a los títulos y entonces el que va mejor en las encuestas, pues a ese me voy. Yo creo que vemos esa consolidación del modelo, pero alguien una vez me hizo el comentario de si realmente la ciudadanía guatemalteca va a tolerar este modelo sostenible. O sea, el guatemalteco al final también se está empezando a dar cuenta cómo funcionan los partidos políticos y no sé si al final esto lo que va a crear es algo contraproducente, ¿no? El líder... pues se puede decir que no se venden candidaturas, pero al final el juego es, te ofrecemos un espacio garantizado en el listado distrital o nacional o el que sea, igual que todos los partidos, pero al final tienen tanta gente que no sé cómo van a lograr negociar todas esas candidaturas. O sea, ¿quién va a ir en primer lugar, en el segundo lugar? Yo creo que eso va a generar codazos temprano. Sí, yo creo que ahorita estamos en un momento que todos dicen tienen la mayoría y demás, pero yo digo que unos meses antes de las elecciones, antes de hacer los listados, se va a empezar a ver el efecto contraproducente de este modelo. Creo que lo mismo puede suceder en el Patriota, aunque está pasando antes y por ende no van a sufrir el efecto unos días antes de la convocatoria. Retomar la discusión en torno a la pena de muerte. ¿Cómo lo ve usted en este momento, Cristian Castillo? Me parece que es tratar de encontrar un argumento oportunista que caiga en un terreno fértil, y lo pongo en los siguientes términos. Me parece que el Partido Patriota no ha logrado consolidar su propuesta electoral del 2011, que era mano dura contra la criminalidad. Los resultados de la política de seguridad oficialista han sido muy modestos, aunque he de reconocer que se avanza en la línea correcta. Es decir, me parece que los cambios que se han hecho en la institucionalidad de seguridad son correctos, van en el objetivo adecuado. Sin embargo, los resultados no se perciben de manera inmediata, precisamente porque los resultados los va a cosechar un gobierno futuro o van a empezar a fructificar si es que mantiene el proceso. Si es que se logra sostener, sobre todo el tema de reforma policial, los cambios en el Ministerio de Gobernación, etcétera. Pero al no haber resultados concretos en materia de política de seguridad, me parece que la ciudadanía, principalmente la citadina, está muy ávida de resultados en seguridad. Lo que se busca es reducir la percepción de inseguridad, y un planteamiento, un argumento como la pena de muerte pareciera ser un castigo muy radical y muy contundente para tratar de desincentivar las prácticas criminales. Esto está demostrado a nivel mundial que no se logra, pero en un momento preelectoral en donde el votante está ávido precisamente de planteamientos que puedan motivar su voto, puede caer en terreno fértil. Sin embargo, uno de los agravantes de esta situación es que no hay en este momento planteamientos claros. ¿Qué nos ofrece el Patriota para continuar en el gobierno? ¿Qué nos ofrece el líder para poder llegar a la primera magistratura, más allá de ir al mundial? ¿Qué nos ofrece el mismo tema de la UNE, más allá de la inversión social? Es decir, no hay en este momento, a menos de año y medio de poder ir a las urnas, claridad de cuál va a ser los planteamientos que movilicen el voto, y el tema de la pena de muerte pareciera caer en un momento que la ciudadanía está reclamando mayor efectividad de la política de seguridad pública. Ahora bien, parece evidente que no hay enormes, ni grandes, ni pequeños, no sé qué adjetivo usar. No hay diferencias entre los partidos políticos para que se pasen de un lado a otro los diputados de manera tan fácil. ¿Qué opina de esto, Jonathan Lemus? No, definitivamente, y esto es algo que yo creo que si lo volvemos a decir, pues ya es una historia que todos sabemos, no hay ideología en los partidos políticos, pero algo que los analistas políticos hemos hecho es de una u otra manera justificar el transfugismo, diciendo se busca la reelección.
yo, digamos, en mi trabajo académico lo he puesto desde el punto de vista del cálculo racional, ¿verdad? Este partido me va a dar más ventajas para reelegirme y por lo tanto me paso a este partido. O sea, yo no creo en los principios de ese partido, sino que este partido me va a ayudar a continuar en esto. Pero algo que, y últimamente, pues en el trabajo académico he estado queriendo pensar un poco más, ¿para qué se busca la reelección? O sea, en un país con un sistema democrático institucionalizado, alguien busca la reelección para mantener un programa de gobierno, una plataforma. Incluso en Estados Unidos, que la política es personalista, igual se mantiene la reelección para poder seguir con una agenda. Pero en este caso, ¿para qué se busca una reelección? Entonces ahí es donde vemos que entra la corrupción, ¿verdad? Entra la búsqueda de impunidad que decía Cristian. O sea, teniendo yo el poder, al final nadie me puede juzgar a mí. Yo creo que eso es lo preocupante. La reelección al final yo no lo veo mal. Yo creo que los diputados deben hacer una carrera. Yo creo que los políticos deben ser personas expertas en lo que hacen, pero cuando ya son por intereses perversos, ahí creo que sí tenemos que preocuparnos. Cuando la especialidad va por ahí, usted no nos conviene. Un oyente se pregunta, ¿en Guatemala existen partidos políticos? Y se responde, ¿acaso solo existen organizaciones electorales sin bases ni principios? Comentarios de la audiencia. Un oyente opina que quien renuncie a una bancada por ley debería dejar el Congreso. Y también nos dicen lo siguiente, en el caso del líder y lo que está sucediendo en ese partido es que unos aspiran a ir al Congreso y otros a un eventual organismo ejecutivo. Así que les recordamos que aquí en A Primera Hora estamos conversando tanto con Jonathan Lemus como con Cristian Castillo. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al licenciado Lemus. Cuéntenos cuál es la visión que usted tiene de la agenda legislativa. O sea, ¿qué podría estar pasando? Ya lo planteamos en el bloque anterior, pero realmente, ¿qué podríamos esperar de este cambio de fuerza? O sea, las interpelaciones, por ejemplo, ¿cómo las va a ver ahora el Partido Líder? ¿Igual o cómo? Es algo interesante porque al final la estrategia del partido líder siempre ha sido bloquear el Congreso y agregando más diputados obviamente se hace más fuerte para bloquear el Congreso, pero no se ve que vaya a haber un cambio sustancial en la forma en cómo han operado hasta el momento. Yo comparto con Cristian la percepción de que en este momento lo que ellos están buscando es poder generar espacios donde ellos tengan acceso a cuotas de poder, con la visión de poder llegar al gobierno, que yo creo que ya el partido líder cree que va a ganar las elecciones por los resultados de las encuestas. Como nos dice un oyente. Exactamente, y entonces yo no veo que realmente venga aquí una cuestión de una plataforma ideológica o programática o las 14 propuestas que yo no he tenido acceso a ver de qué se tratan las propuestas de ley del partido líder. Yo no creo que pase por eso, yo creo que pasa más por las cuotas de poder. Yo creo que tenemos un Congreso que en general es muy poco productivo en términos de leyes. Lo hablamos una vez, si mal no recuerdo, acerca de cómo la gente evalúa mal al Congreso por no producir leyes. Yo creo que eso no va a cambiar. Yo creo que eso no cambia solo porque ahora la oposición tenga la mayoría. Y como dije al inicio, en unas semanas yo estoy seguro de que vamos a estar hablando de nuevo de otros cambios dentro de los partidos y va a haber otra mayoría. Entonces yo no me adelantaría a decir que el líder va a pasar esta o esta otra ley porque al final el Congreso es muy incierto y eso... la consecuencia es que uno puede estar aquí hablando y demás, pero esas consecuencias graves para el país, no hay certeza de qué es lo que va a suceder. Entonces, económicamente es un problema también. Ahora, licenciado Castillo, como ha ocurrido en otras ocasiones, podría ocurrir ahora con más fuerza que desde el Ejecutivo se le endosen más responsabilidades negativas al Congreso de la República por lo que pasa en Guatemala. Bueno, primero quisiera plantear un elemento de la agenda legislativa. Digamos, para el 2015 en año electoral ningún Congreso se ha atrevido a aprobar ninguna ley comprometedora, es decir, reformas a la ley electoral, sistema de desarrollo rural integral. Ese tipo de leyes que son controversiales, que pueden generar un costo político en el Congreso, no se van a aprobar. ¿Un costo político o un costo en el financiamiento de los partidos? Y además un costo en el financiamiento del Estado. Digamos, todas esas variables me parece que las toman en cuenta y en año electoral la agenda legislativa, si no se ha estancado, por lo menos no ha aprobado temas trascendentales. Ahora, respecto de la pregunta concreta, me parece el riesgo que hay en este momento en el Congreso es que se paralice y al final que vuelva a entramparse con interpelaciones o que se reactiven las interpelaciones, porque ahora el que tiene la sartén por el mango
es líder, que además tiene 6 interpelaciones en lista. Pero fue abandonando unas, etcétera, digamos, negoció interpelaciones, etcétera. El tema ahorita es... Pero con 6 podemos llegar al 2017. y habiendo salido los ministros, etcétera. Me parece que el riesgo en este momento es que el Congreso se entrampe y que eso genere una reacción virulenta desde el Ejecutivo, que ya la hubo. De hecho, el Ejecutivo se ha referido al Congreso. Teniendo mayoría el partido oficial. Teniendo mayoría el partido oficial. Y se ha referido al señor presidente respecto al Congreso como un espacio donde no se trabaja, donde no hacen nada, donde, digamos, son holgazanes. Y la misma vicepresidenta igualmente ha hecho, digamos, señalamientos serios. Y esto en algún momento no le puede causar efectos nocivos al Congreso, porque la imagen del legislativo se ha venido desgastando desde hace ya varios meses. Se queda todavía peor. Sí, claro, y lo vimos hace un par de meses, ¿no? Pero es más el electorado urbano, y aquí quiero mencionar algo. Al final esto del transfugismo, vemos en los comentarios en redes sociales que la gente lo rechaza, ¿no? Que no hay principios, que son traidores. Pero este diputado, el que sea, sobre todo el de tipo distrital, no tiene un costo electoral cuando se cambia de partido. O sea, su base electoral, la gente que vota por el que le garantiza la reelección, no le importa si está en el Patriota, en Líder, la UNE, el que sea. Lo que le importa es que le lleve la obra. Vemos, creo que los últimos 2 casos de transfugismo, la razón es, en el partido oficial no me garantizaron o no me dieron apoyo para unos proyectos que yo tenía en mi distrito. Entonces, por ahí va el asunto. El electorado también contribuye de una u otra manera a que esta situación se mantenga, ¿no? Porque al final no castiga el transfugismo. Entonces, vemos un problema no solo de las instituciones políticas, sino también estructural de la ciudadanía, la cultura política. Ahora, en este minuto que nos queda, pongámonos del otro lado de la calle. ¿Y qué ocurre si un diputado que está afiliado, adherido, representando un partido político, descubre que esa agrupación está haciendo corrupción y está haciendo cosas inaceptables? Claro. ¿Qué le toca? Me parece que la militancia partidaria y la representación dentro de un partido no debe ser una camisa de fuerza. El transfugismo, digamos, puede ser permitido cuando el partido se convirtió en una amenaza a la integridad personal, en una amenaza al distrito que representa, o en una camisa de fuerza para poder impulsar un proyecto político. Y así habría que denunciarlo. Y así habría que denunciarlo y salir. Me parece muy, digamos, ejemplar el posicionamiento de un señor diputado que fue ministro de Finanzas, que ahora es, digamos, diputado independiente, que ha mantenido... José Alejandro Arévalo. Efectivamente, ha mantenido toda una línea, y él sale precisamente del partido por el cual fue electo denunciando ciertas cosas, y ha mantenido una actitud muy íntegra a lo largo de esta legislatura. Entonces, me parece que cuando el partido se convierte en una amenaza a la representación política, es válido poder abandonar el partido. El otro elemento que me parece importante dejar sobre la mesa es que en este momento que el líder tiene la sartén por el mango, va a ser mucho más fácil desgastarlo en la opinión mediática. Y el oficialismo, al oficialismo, digamos, le va a generar un argumento para poder atacar al partido líder. No a Valdizón, no a su candidato o precandidato presidencial, sino al imaginario que representa la bancada líder y que puede en alguna medida convertirse en el gobierno. Ahora, ya terminando, Jonathan Lemus, ¿qué le pareció lo dicho por el diputado Villate en cuanto a que iba a irles a tocar la puerta para ir negociando ciertas leyes? De hecho, a mí me llamó la atención que dijo, si va a entrar al baño, yo ahí le voy a tocar la puerta. ¿Qué le pareció ese planteamiento del jefe de bancada de la hora mayoritaria en el Congreso? Bueno, ahí no sabemos realmente si la aprobación de leyes va a ir junto con otro tipo de acuerdos, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas que hemos visto en esta legislatura, que cuando se aprueba algo siempre hay una suspicacia de que hubo algún tipo de acuerdo, sobre todo de tipo económico y demás. Entonces yo creo que no lo creería 100% de que se está buscando realmente acuerdos entre partidos, alianzas para promover el bien común de Guatemala, sino que yo realmente, no sé si soy muy pesimista, pero al final lo veo más como todo intereses electorales y tristemente intereses personales. Bueno, hay varios mensajes que quedan aquí todavía por leer. A veces los diputados se cambian de partido no por ideología, sino por conveniencia económica, y lo que menos quieren es trabajar por Guatemala, dice un oyente. Y alguien más con mucho sentido del humor dice, si yo fuera fabricante de corbatas, estaría fabricando corbatas rojas. Para aprovechar el momento. Para aprovechar el momento. Bueno, muchas gracias a Jonathan Lemus, a Cristian Castillo y por supuesto también a los diputados Alexander Castillo y Roberto Villate por habernos acompañado en esta primera hora. Y a la audiencia. Por supuesto, a la audiencia. A la audiencia que nos honra con su sintonía y también comparte con nosotros sus opiniones por medio de mensajes al 8970.